Solo escucha. Muy buenas noches, estimados alumnos de VJ. Tengo el honor de dirigirme a ustedes y presentar en esta noche una de nuestras ponencias técnicas a desarrollar. El espíritu permanente de la búsqueda del conocimiento de nuestra universidad nos lleva a tomar a nuestros alumnos destacados, a profesionales de vanguardia que son capaces de liderar y marcar diferencias en las organizaciones, para contar con ellos en la colaboración permanente y en la búsqueda del conocimiento. Es así como en el día de hoy tengo el gusto de presentar y dar la más cordial bienvenida a nuestro colega, que es el señor Ezequiel Rodrigo Pinto Catalán, de nacionalidad chilena, quien nos expondrá en el día de hoy el tema de cómo liderar equipos de trabajo con alto respeto por las personas. Es un tema preponderante, de alto impacto y de permanente búsqueda que nuestra universidad está llevando a cabo en términos globales con diversos actores a nivel mundial. El señor Pinto Catalán es profesional e ingeniero en administración pública, con más de 20 años de experiencia desarrollados en diversos tipos de empresas, principalmente privada y de la gestión pública. El área donde se ha desarrollado con mayor entusiasmo es en la creación y gestión de equipos de trabajo, los que están acordes a las necesidades de cualquier compañía que quiera ser competitiva, por supuesto, y con un alto respeto por los trabajadores. Entre otras competencias, es especialista aeronáutico y auditor de sistemas integrados de gestión de la calidad. Así que en el día de hoy presenciaremos esta ponencia y algunas recomendaciones antes de iniciar esta presentación. Vamos a tener esta ponencia de aproximadamente 40 minutos y al finalizar abriremos una ronda de preguntas para todos los participantes. Tienen a su disponibilidad en el chat, a la mano derecha, para cualquier consulta durante la exposición que al final va a ser resuelta. Es decir, ustedes pueden ir anotando en el chat sus consultas para no interrumpir al expositor, porque mientras tanto van a estar con el micrófono apagado. Una vez culminada la presentación, se va a habilitar los micrófonos, ustedes pueden levantar la mano y por orden consecutivo de cómo se vaya configurando, van a irse dando la palabra a cada uno de ustedes, donde van a tener interacción directa con el señor Pinto Catalán. En la ronda de preguntas, entonces, pueden utilizar esta sección y levantar la mano y van a interactuar en vivo. También tienen la posibilidad de generar estas preguntas vía chat. Recomiendo también y les recuerdo que esta presentación está siendo grabada como material de utilización académica de nuestra universidad. Le doy la más cordial bienvenida, Ezequiel. Dejo a vuestra disposición a sus asistentes. Mucho éxito. Muchas gracias, don Ignacio. Le agradezco sus valiosas palabras y espero poder transmitir los conocimientos que he adquirido a través de mi experiencia como profesional a todos los alumnos que están presentes hoy. Bueno, estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a esta tercer ciclo de conferencias internacionales de la Universidad Benito Juárez, donde hoy tengo el agrado de presentarles un tema que está siempre en boca, siempre está en el tapete de cualquier empresa o de cualquier profesional, que es el tema del liderazgo. Como dijo don Ignacio, mi nombre es Ezequiel Pinto, soy ingeniero de administración pública y hoy les traigo la presentación Cómo liderar equipos de trabajo con alto respeto por las personas. Este es un tema que para mí es muy importante, he desarrollado a través de toda mi trayectoria profesional, donde me ha tocado
la opción o misión de crear y liderar equipos de trabajo. Pero hoy les quiero traer un prisma diferente, una mirada diferente con respecto a liderar equipos de trabajo, porque si bien es cierto, los postulados más antiguos dictan de que los líderes son los más capaces, los líderes son orientados a éxito financiero o a éxito personal, yo traigo una mirada más valórica, una mirada que está pegando fuerte en esta época contemporánea, que es liderar equipos de trabajo, pero con un alto respeto por las personas. O sea, valorar a las personas, a nuestro equipo de trabajo, por lo que son. Para comenzar mi presentación, iniciaremos un viaje al mundo del líder. Y como decía antes, desde un enfoque valórico. ¿Por qué valórico? Porque yo en esta presentación quiero hacer la diferencia con respecto a lo mejor a otras charlas que pueden haber tenido o haber aprendido sobre liderazgo, porque creo firmemente en la convicción de que para ser un líder exitoso debemos velar por las personas, debemos valorar a las personas. Si no tenemos esa capacidad para darnos cuenta que las personas, nuestro equipo de trabajo, es lo más importante de nuestro liderazgo, nunca vamos a ser un líder que pueda ejercer su liderazgo en el tiempo, que pueda ser constante en el tiempo. Dentro de mi experiencia, les voy a presentar a continuación 3 autores que han marcado mi trayectoria profesional, que los he seguido, los he leído, he aprendido y también he tratado de ejecutar en la práctica lo que ellos han dictado de alguna forma. Algunos son de muchos años atrás y otros son más cercanos a nuestros tiempos, pero su línea es común, que es el respeto por las personas y las relaciones interpersonales. Todos estamos insertos en relaciones interpersonales, ya sea colegios, trabajo, familia, y todos podemos ejercer influencias o liderar en algún momento de nuestras vidas. Aunque uno no quiera, en algún momento uno se transforma en un líder o en algún momento ejerce algún tipo de influencia positiva en alguna persona. La diferencia está en que las bases de este liderazgo puedan generar un liderazgo exitoso, centrado en el respeto absoluto hacia las personas, para que este tipo de liderazgo permanezca en el tiempo. El primer autor que les voy a presentar es Dale Carnegie. Fue un empresario y escritor. En el año 1936 escribió este libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Dale es el fundador del movimiento de autoayuda y como veremos posteriormente en las siguientes diapositivas, él entrega un legado muchos años atrás con respecto a cimentar ya los valores y la importancia de respetar a las personas. La frase que lo representa en este libro, a mi parecer, es la que pongo a continuación, y es: tratar con la gente es probablemente el mayor problema que debemos enfrentar, especialmente si es una persona de negocios, pero también un ingeniero, un ama de casa o un contador. ¿Qué nos dice con esta frase de él? Que las relaciones interpersonales son quizás lo más difícil de llevar para un profesional, para una persona o para relacionarnos entre nosotros. Saber cómo llegar al resto de las personas, liderar un equipo de trabajo,
es una tarea que no es fácil. A los alumnos que están escuchando, que inician un camino y que pueden transformarse en futuros líderes, o a los líderes que están escuchando en este minuto, el mensaje que les puedo dejar en este minuto es que liderar no es fácil. Acompañar un equipo de trabajo con diferentes personalidades, diferentes tipos de personas, de actitudes, de conocimientos, y sacar lo mejor de ellos no es fácil, pero tampoco es imposible. Dentro del libro, Dale entrega técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Da una serie de capítulos donde va explicando, con ejemplos, qué es lo que se debe y no debe hacer según su experiencia, la que le ha traído grandes resultados, porque hasta el día de hoy Dale es uno de los reconocidos escritores que ha llegado a ser bestseller. Dice en uno de sus textos, si quiere recoger miel, no le dé puntapiés al panal. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros queremos sacar lo mejor de alguien, de una persona, de un equipo, de un grupo de personas, debemos acercarnos y crear un lazo y no crear discordancia, no crear conflictos. Si nosotros queremos sacar algo positivo, debemos ser positivos como líder. También nos dice que la crítica es inútil, porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo de las personas, que es tan preciado, también hiere su sentido de la importancia y despierta resentimiento. Para los líderes que están en este minuto escuchando y los futuros líderes, la crítica no es una herramienta. Por experiencia propia les puedo decir que la crítica no es el camino para conducir a una persona o a un equipo. A veces vale más un acto, una acción, que 1000 palabras. Por lo tanto, la crítica no nos trae nada provechoso. Por ejemplo, es más provechoso sonreír y si hay que corregir, se hace de buena forma, pero no criticar. Porque de esa manera estamos cortando el vínculo o el futuro vínculo que podamos tener con nuestro equipo. Otro de los consejos que da en este libro Dale dice que hay que demostrar aprecio honrado y sincero hacia las personas. El secreto del éxito reside en la capacidad de apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, como si fuera el propio. ¿Por qué nos dice esto Dale? Porque los puntos de vista o las cosas que son importantes para uno, solo son importantes para uno sí mismo. Para otra persona dejan de ser importantes. Por lo tanto, cuando nosotros queremos crear un vínculo, queremos crear cercanía con nuestro equipo de trabajo o con alguna persona, tenemos que tener la capacidad de ver qué cosas son importantes para él para poder acercarnos. Lograr que los demás piensen como uno. A través de las discusiones nos dice que no es posible ganar nunca una discusión. Si uno se equivoca, hay que admitirlo. Jamás se verán aprietos si admite que se ha equivocado. Al contrario, se tendrán las peleas y los conflictos, porque estamos haciendo un ejercicio de confianza y de transparencia al reconocer nuestros errores. No por ser líderes, nosotros no nos vamos a equivocar. El líder que piensa que todo lo que hace que está bien, está muy equivocado. Peleando no consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que esperas. Un consejo con respecto a las relaciones interpersonales en este momento es que jamás un líder
centrado en valores como el líder que yo les quiero presentar hoy, o centrado en principios, jamás un líder da órdenes. Las personas tienen sentimientos, tienen virtudes y tienen defectos, al igual que uno. Por lo tanto, cuando uno se acerca para guiar o para instruir alguna tarea, jamás tiene que ser en tono o en calidad de orden. Uno, el líder y el buen líder, da instrucciones y guía, jamás órdenes. También nos dice que hay que ser un líder sabio, saber criticar y no ser odiado por ello. Hay que hablar de nuestros errores primero, porque a nadie le gusta recibir órdenes. Como lo comentaba en la ficha anterior, por experiencia propia, en la formación de equipos que tengo a través de estos 20 años, sé que cuando uno se dirige a una persona y lo hace en el tono de orden, nunca va a ser bien recibida y nunca va a ser bien cumplida. Al contrario, si uno sabe hacer la solicitud siempre con respeto, siempre, si se quiere, con alguna formalidad, pero con cercanía, vamos a crear un vínculo. También dice que hay que compartir las ideas y elaborar indicaciones en conjunto con el equipo, ya que serán realizadas por todos más fácilmente, ya que algunas de las corrientes que yo no comparto dicen que los líderes son los que tienen que tomar las decisiones, o las decisiones absolutas. Yo también creo que el líder tiene que tomar decisiones, pero el líder que yo les presento tiene que ser un líder integral, un líder flexible, que se vaya acomodando y amoldando a las diferentes situaciones que se les va presentando en su camino como profesional. Tiene que creer en su equipo, tiene que saber delegar cuando hay que hacerlo y tiene que saber tomar decisiones también cuando él las tiene que tomar. Ahora les voy a presentar 3 ejemplos que están dentro del libro para crear tal vez una figura o una representación de lo que quiere entregar este libro de Dale Carnegie. Dice que el presidente de un banco de Wall Street llegó a este cargo sin tener una educación formal, pero tenía un método que aplicaba siempre, un sistema casero. Primero, lo que me llama la atención, o me llamó la atención cuando leí este libro, es que alguien que haya llegado a ser presidente de un banco en Wall Street no tenga una educación formal. Esto habla muy bien de él, de su empeño, de su esfuerzo y de sus capacidades. Pero si no tenía una educación formal, no tenía las competencias, ¿cuáles eran sus habilidades entonces? Las habilidades que él practicó son otras, las habilidades humanas, las habilidades personales y sociales. ¿Cuál era el método casero? Él tenía una libreta de anotaciones donde escribía cada detalle de sus conversaciones con personas o grupos, o cada vez que recibía gente en su oficina, después anotaba y se hacía estas 3 preguntas. Una vez a la semana, él revisaba y analizaba qué errores cometí en esta ocasión, qué hice bien y en qué forma puedo mejorar mi proceder y qué lecciones puedo aprender. Como verán, no tenía una educación formal, pero sí llegó a ser un líder, y un líder centrado en principios, porque a él le importaba hacer el bien y mejorar en pro de tener un respeto hacia las personas. Otro ejemplo dice que un alto empleado del Philadelphia Gas Works Company iba a ser rebajado de categoría por su beligerancia y su incapacidad para conducir hábilmente a los empleados. Una vez que este empleado leyó este libro, tomó para sí los conocimientos, tomó para sí los consejos que yo estoy entregando en este minuto, del respeto, de la cercanía, de la empatía, de la inteligencia emocional, y vuelvo a repetir, del absoluto respeto hacia los trabajadores, es que él, una vez realizado el aprendizaje, no solo se salvó del descenso dentro de esa empresa a los 65 años de edad, sino que
se produjo un ascenso, ya que él produjo un cambio dentro de la productividad de su equipo. El último ejemplo que yo rescaté de una infinidad de ejemplos que tiene este libro, a lo mejor es más cercano y es más real, de acuerdo a lo que podemos o no vivir diariamente en nuestros trabajos. Dice que un supervisor de seguridad increpaba a los trabajadores cada vez que lo observaba sin su casco. Lo solicitaba con autoritarismo, gritos y en público. Esto, estimados estudiantes o alumnos, nunca se debe hacer cuando uno esté enfrentado a un liderazgo o a la gestión de las personas. Porque, como decía antes, para obtener respeto, credibilidad y cercanía de nuestro equipo de trabajo, nosotros tenemos que entregar lo mismo. Jamás vamos a ser respetados por nuestro equipo si no sabemos o no tenemos cercanía hacia ellos, o no sabemos cómo dirigirnos. ¿Qué pasaba con los trabajadores? Cada vez que eran increpados, se daban la media vuelta y se sacaban el casco. Muchas veces sabiendo que eso significaba correr un riesgo de seguridad, pero lo hacían principalmente para contradecir al supervisor. ¿Qué hizo este supervisor? Cambió su forma de acercarse a los alumnos, a los trabajadores, perdón, y cuando solicitó que utilizaran el casco de trabajo, lo solicitó de otra forma. Se acercó y les preguntó por qué no utilizaban el casco. Preguntó si les quedaba grande, si les molestaba o les apretaba. Y además les explicó que si utilizaban el casco podíamos disminuir un accidente laboral. De esa forma, los trabajadores de ahí en adelante utilizaron cada vez más el casco como implemento de seguridad. El otro autor que les quiero presentar se llama Stephen Covey. Al igual que Dale Carnegie, es un gran escritor, profesor, consultor, coach, que ha escrito muchos libros que han llegado a ser bestseller sobre liderazgo. La frase que yo rescato de él es que todo parte del hecho que somos seres dependientes. Somos como niños. Crecemos con la mentalidad de que las cosas se nos deben dar, nuestros fracasos son culpa de otros y la vida es injusta. Como líderes integrales, como líderes centrados en principios y en valores, nosotros no podemos tener esta mentalidad. Jamás podemos ver la vida desde este punto de vista, ya que nunca seremos un ejemplo para los demás. Por ejemplo, si nosotros decimos a través de esta prisma que llegamos tarde al trabajo, la culpa no fue mía, sino fue del tráfico. Si rompimos con nuestra novia, la culpa no es mía, sino que mi novia no me entendía. Por lo tanto, si queremos ser líderes, jamás debemos tener este tipo de mirada en la vida, sino al contrario, ser optimista y ser proactivo. Ahora vamos a ver los 7 hábitos que nos recomienda Stephen Covey. El primer hábito que dice que todo líder tiene que ser proactivo, tener iniciativa y no ser reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros como líder o como equipo de trabajo no tenemos iniciativa, no nos anteponemos a las dificultades, no somos capaces de visualizar antes de que suceda alguna dificultad, siempre vamos a ser un líder o un equipo reactivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada vez que se produzca un problema, nosotros reaccionamos. Por lo tanto, no estamos dentro del ámbito de un liderazgo. Un líder positivo, un líder centrado en principios como el que yo les quiero mostrar en esta presentación, siempre va a tener iniciativa y se va a adelantar a cualquier situación que pueda ser riesgosa para la compañía o para su equipo.
El segundo hábito que nos dice Covey es que hay que tener una misión en la vida o metas a largo plazo. Y la misión personal normalmente no se crea, sino que se descubre basado en tu pasión, tus talentos y el profundo deseo de dejar una huella positiva en este mundo para ayudar a otros. Las metas personales, no materiales, sino que metas personales, espirituales, profesionales, o la misión que tenemos en esta vida, hay que buscarla hacia el interior. Otro de los hábitos que él nos recomienda es que lo primero es lo primero. Y no se refiere a las prioridades en mi trabajo, sino que se refiere a la capacidad de priorizar las actividades en tu vida para enfocarte en lo que realmente es importante. Como líder, si nosotros nos enfocamos y tenemos la capacidad de saber qué es primero que otro, podemos tener la facultad de decir que lo primero para mí es tener valores. O lo primero para mí es tener hábitos. O lo primero para mí es el respeto hacia las personas. A través de este prisma, nosotros cimentaremos las bases de un futuro líder y un líder exitoso. Pensar en ganar, ganar. ¿Qué nos quiere decir Stephen Covey con este hábito? Siempre nosotros, como líderes o como participantes de un equipo de trabajo o como trabajadores de una organización, siempre vamos a estar expuestos a conflictos. Pero si nosotros vemos los conflictos a través de la mirada del líder positivo, del líder centrado en valores o en principios, siempre vamos a buscar una solución donde todos ganen, ya que eso involucra el compromiso de todos los que participan. Aunque para ser realista, en la práctica, a veces siempre hay alguien que pierde. Pero lo que se busca es que esa parte o esa persona que pierde sea lo más equitativa posible. También nos dice, y para mí esto es uno de los hábitos que más aplico y que mejor resultados da en el corto plazo, es entender y luego ser entendido. Escuchar. Escuchar es fundamental como líder. Escuchar a tu equipo de trabajo, escuchar a tu entorno, escuchar a tu organización. Eso es fundamental para saber dónde estamos dentro de nuestra organización y dónde estamos como líder. Para saber las inquietudes de nuestro equipo, para saber qué piensan, qué anhelan o qué los daña. También hay que ser empático, conectarse con la otra persona y sus necesidades. Este hábito para mí es fundamental. Día a día hay que ir practicando y mejorando esta capacidad, esta habilidad de escuchar, de ser empático o ponerse en el lugar del otro, saber o intuir lo que está padeciendo la otra persona y a través de eso conectarse y saber sus necesidades. Para muchos tipos de líderes antiguos, quizás la sinergia no está dentro de su vocabulario, porque los líderes antiguos piensan de que las decisiones y el trabajo solo está bien hecho por ellos. Y en la realidad y la práctica dista mucho de lo que ellos piensan, ya que la sinergia o la suma del todo es más que las individualidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Que para lograr los objetivos que nos proponemos como organización, para lograr los objetivos que nos ponemos como equipo de trabajo y para lograr los objetivos que me pongo como líder, siempre dependo de las personas que me acompañan. Jamás podría ser un líder exitoso o puedo tener éxitos momentáneos, pero jamás sería un líder que trascienda en el tiempo si yo no creo en la sinergia. El último hábito que nos muestra en su libro Stephen Covey es la renovación. El séptimo hábito
es de renovación personal. Tiene que ver con renovar las 4 dimensiones de las cuales se compone el ser humano. La primera dimensión que él clasifica es la física. Cuidar nuestro cuerpo, ya que, se quiera o no, cuando uno asume el rol de líder, también implica una carga mayor de trabajo, una carga mayor emocional. Por lo tanto, se quiera o no, nuestro cuerpo está afecto a sufrir el desgaste de ese trabajo, que puede ser con cariño, ese trabajo puede ser hecho con amor, ese trabajo puede ser hecho con muchas ganas, pero implica un doble esfuerzo. Por lo tanto, él pide cuidar nuestro cuerpo. También dice que el hábito emocional, hay que renovar la emocionalidad y lo social, hay que sociabilizar, y esta es una palabra muy importante dentro de esta diapositiva, es la inteligencia emocional, que vamos a ver un poco más adelante, pero la inteligencia emocional es algo fundamental en el nuevo líder, es algo fundamental para ser un líder exitoso, tener la inteligencia para manejar nuestras propias emociones, pero también tener la inteligencia para reconocer esas emociones en otras personas. También hay que tener una renovación espiritual. El espíritu es el centro de nuestros valores. Y este líder que yo estoy mostrando hoy a ustedes es un líder espiritual, más allá de la religión, ya que el espíritu se alimenta también de los valores. Un líder centrado en valores y principios siempre va a ser un líder exitoso. Y la última renovación es la mental, que es el enriquecimiento de nuestro intelecto. Un líder o un participante de nuestro equipo de trabajo siempre tiene que estar en constante desarrollo intelectual, siempre tiene que estar en constante búsqueda de nuevos conocimientos. Por lo tanto, para poder completar este ciclo, el enriquecimiento de nuestro intelecto es fundamental. Ahora les voy a presentar a John C. Maxwell, quizás uno de los más cercanos escritores que tengo y que he leído, que hasta el día de hoy me sigue asombrando con la capacidad que tiene para descubrir o repensar algunas cosas que se creían muy pensadas. Y la frase que representa a este autor es que el verdadero liderazgo no es cuestión de tener determinado trabajo o título. Es más, ser escogidos para una posición es solo el primero de los 5 niveles que los líderes eficaces consiguen. ¿Para qué? Para llegar a ser más que el jefe a quien la gente sigue porque no tiene alternativa. Las palabras que nos dice Maxwell son muy sabias. ¿Por qué? Porque el liderazgo no es cuestión de tener determinado trabajo o título. Para las personas que recién están empezando y tienen la facultad o tienen la suerte de llegar o escalar a un punto donde están con personas a cargo, donde tienen a cargo personas, no son líderes de esas personas solo por el hecho del cargo, sino que el liderazgo se construye y se gana en el tiempo. Ya que las personas, una vez que se crea ese vínculo de liderazgo, va a dejar de ser el jefe a quien tienen que seguir porque no tienen otra alternativa. La primera el primer paso, el primer nivel que Maxwell nos presenta es la posición. Y la posición no es más que cuando una persona llega a un cargo donde ejerce la función de jefe. Por lo tanto, este nivel es el más bajo de liderazgo para cualquier persona, ya que si podemos llamar líder a una persona solo por su cargo, este es el nivel donde se empieza, donde empezamos a construir nuestro liderazgo centrado en principios,
nuestro liderazgo centrado en valores y nuestro liderazgo centrado en absoluto respeto por las personas. El siguiente nivel lo califica como permiso. La gente le sigue porque quiere hacerlo. Y en este nivel de liderazgo, la palabra fundamental es confianza. ¿Por qué confianza? Porque en este nivel, saliendo de la inercia del primer nivel de posición, nosotros vamos creando un lazo con nuestro equipo. Vamos creando confianza y vamos creando esa capacidad de acercamiento. Nuestro equipo empieza a creer en uno como líder y a la vez uno como líder empieza a creer en su equipo. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos acerquemos, estamos un paso más adelante para el siguiente nivel de liderazgo. El tercer nivel es la producción, donde Maxwell lo califica, por los logros que han tenido en conjunto entre el líder y el equipo. La gente le sigue por lo que ha hecho, por la organización. En este nivel, la influencia se cimenta y el respeto crece, por lo que el líder y sus seguidores han logrado juntos. La palabra entonces es por lo que el líder ha hecho por la organización. El desarrollo de las personas es el cuarto nivel, y aquí hay una diferencia considerable a los otros niveles porque la gente le sigue por lo que ha hecho por ellos, no por lo que ha hecho por la organización y no por lo que ha hecho por sí mismo, sino porque el líder se ha centrado en el desarrollo de las personas. Este nivel para mí, o los líderes que llegan a este nivel, tienen la capacidad de entregarse 100% al cuidado de su equipo, al desarrollo de las personas, al crecimiento de su equipo de trabajo. Maxwell dice que el llamado más alto de todo líder es a ayudar a las personas a desarrollar su potencial. Nosotros, como líderes, estamos en la obligación moral de desarrollar el potencial de nuestro equipo, ya que si nosotros tenemos la posibilidad de desarrollarnos como líder y nos dictamos o nos llamamos líderes, siempre tenemos que ir acompañados de nuestro equipo. Jamás podremos lograr una meta en común, un éxito en común, si no vamos acompañados por nuestro equipo de trabajo. Los mejores líderes ayudan a despegar el potencial de los otros para que también en algún momento puedan llegar a ser líderes. El quinto nivel, y el más importante, muy pocos líderes, según Maxwell, llegan a este nivel. Y cuando lo hacen y lo instauran dentro de su vida, dentro de su espíritu, pasan cualquier barrera de éxito. Éxito financiero, éxito personal, éxito en la organización. Por lo tanto, Maxwell dice que la gente sigue a este líder por lo que es y por lo que representa. Este es el quinto y más elevado nivel de liderazgo. Es el nivel de respeto. Es el líder que dedica su vida al desarrollo de las personas y organizaciones. Produce un impacto tan increíble por tan largo tiempo que la gente lo sigue por lo que es y por lo que representa. Llegar a este nivel no es fácil, porque es una concepción de vida. Es una concepción o un replanteamiento de vida si es que no fuimos formados así. Por lo tanto, este es un trayecto, es un trabajo arduo y difícil, pero no imposible. Día a día hay que ir construyendo nuestro tipo de liderazgo. Y espero que después de presentar estos contenidos, tomen para sí ser un líder centrado en el respeto y en los principios. Según Maxwell, este líder es el mejor de los mejores. Y por lo general, este tipo de líder atrae a equipos de muy alto nivel, ya que la comunicación y la conjunción
de mentalidades entre el líder de alto nivel y el equipo de alto nivel son las mismas. Por lo tanto, se dice que este tipo de líder está inserto en las compañías más exitosas, en el ámbito financiero, o en el ámbito personal, o en el ámbito como organización. Stephen Covey nos presenta también el liderazgo centrado en principios. Y en esto quiero que pongan mucha atención porque nos da las pautas muy fáciles de entender y muy cercanas para salir del liderazgo de posición o de cargo, por solo ser el jefe, y empezar a construir nuestro propio liderazgo y un liderazgo exitoso. Dice que el liderazgo centrado en principios aprende continuamente. Como lo vimos en fichas anteriores, el líder siempre tiene que estar en constante crecimiento intelectual y personal. Él hace una diferencia entre los verdaderos líderes y los que solo están por su posición. Dice que los líderes de posición creen que lo saben todo y construyen su valor en mostrar a los demás que son sabios. Por lo tanto, yo creo que para todos queda claro de que un líder de posición que solo se dedica a que los demás sepan que él sabe mucho y que lidera a los demás, nunca va a ser un líder exitoso y nunca tampoco va a ser un líder centrado en principios. La humildad es característica de un buen líder. El líder centrado en principios es orientado a servir. Según Covey, este tipo de líder entiende que su rol tiene que ver con llevar a las personas a donde quieren o deban llegar a través del servicio. ¿Y cuál es este servicio? Abrir las puertas a las cuales ellos no tienen acceso, conectarlo con otras personas de influencia, servir de mentor, corregirlos, retarlos y hasta confrontarlos. Porque si tenemos la capacidad y cercanía para hablar las cosas claramente, de frente y con altura de miras, siempre vamos a poder hablar de cualquier cosa, aunque sea positiva o negativa. Nosotros tenemos que ser como líderes positivos, líderes centrados en principios, el medio para que nuestro equipo se desarrolle y pueda llegar donde ellos por sí solos no pueden llegar. La satisfacción o la recompensa de este líder es la satisfacción personal. El líder centrado en principios irradia energía positiva. Es una persona optimista que irradia felicidad. Su espíritu está lleno de entusiasmo y con esperanza y mira el futuro cada vez mejor. Este tipo de líder mira con optimismo el futuro y los desafíos o problemas o trabas que pueda tener en su camino, él los mira de forma positiva y los transforma en un desafío que él debe salvaguardar, un desafío que él debe completar. Por lo tanto, nosotros como líderes exitosos tenemos que ser siempre positivos, siempre sacar o rescatar una experiencia positiva de lo que nos suceda, aunque sea negativa. El líder centrado en principios cree en las otras personas. Así como lo dije anteriormente, esto para mí es un principio fundamental. Si nosotros como líderes no tenemos la capacidad de creer en el resto de nuestro equipo o de creer en las personas, no podemos llamarnos líder. Este tipo de líder comprende que existe una diferencia entre el desempeño actual y el potencial a futuro. ¿Qué quiere decir con esto? Que este tipo de líder no reacciona negativamente a los comportamientos erróneos, la crítica y la debilidad. Este tipo de líder, si no se cumple el objetivo, si el equipo o la persona no cumple el trabajo de la mejor forma, no debemos criticar como lo vimos anteriormente, sino que debemos potenciar y mejorar para que, en conjunto, para que esa persona pueda salir adelante y por sí mismo cumplir las metas objetivos que se trazaron. En ningún caso debemos menospreciar o socavar ni personal ni intelectualmente a alguien que se ha equivocado. Todos podemos equivocar y todos cometemos errores en algún momento de nuestras vidas y saber reconocerlos
nos engrandece mucho más que el que no hacerlo. El líder centrado en principios se mueve en balance. ¿Qué quiere decir esto? Que él sabe que los extremos no llevan a su organización a ningún buen lugar. Él entiende que existen diferencias y conflictos, pero los maneja de la mejor manera para lograr los objetivos prioritarios del equipo. Este tipo de líder centrado en principios no lleva ni su liderazgo ni al equipo a los extremos. Él siempre tiene que ser conciliador, siempre tiene que ser equitativo, siempre tiene que ocupar el hábito de ganar, ganar. O sea, que todos en alguna forma salgan beneficiados y los que salgan no tanto, que sea lo más equitativo posible. El líder centrado en principios enfoca su vida como una gran aventura. Este tipo de líder ve la vida como una gran expedición, donde necesita conquistar nuevos territorios. La palabra para este líder es desafíos. Este tipo de líder, los desafíos o problemáticas que pueda tener en su vida laboral o personal, no son desastrosos, al contrario, sino que son un aliciente para su espíritu, para poder sacarlos adelante o para poder completar sus desafíos. Este tipo de líder no está seguro de lo que va a encontrar, sin embargo, está convencido de que las barreras y conflictos valen la pena. Siempre detrás de toda experiencia hay un aprendizaje. En esta etapa de la presentación les voy a mostrar lo que yo he denominado el nuevo líder. Es una concepción muy personal, donde este líder que les estoy presentando y este líder que espero ustedes puedan llegar a ser, tiene que ser un líder integral. Integral, ¿por qué motivo? Porque este tipo de líder, como vemos en la presentación, tiene que tener valores y creencias. Tiene que tener una actitud positiva. Tiene que tener siempre motivación. Motivación por su equipo, motivación por su liderazgo, motivación por su organización. Como vimos anteriormente, tiene que tener mucho conocimiento y siempre estar en constante desarrollo de su intelecto. También tiene que tener habilidades personales y sociales. Todo esto en su conjunto va a realizar un cambio de comportamiento en el líder. Si nosotros tomamos cada una de estas habilidades como propias, nos transformaremos de a poco en el tiempo y transformaremos a nuestro equipo también en un equipo exitoso, en un equipo íntegro, centrado en valores, respetos y principios, con un líder motivado, con habilidades y con una actitud positiva frente a la vida. La inteligencia emocional es fundamental para cualquier líder. Saber manejar nuestras emociones es una tarea que se consigue día a día. No podemos decir que tuvimos un mal día y por eso nos descargamos con nuestro equipo o con las personas. Si descargamos nuestra rabia, nuestro enojo, nuestro enfado con una persona solo porque tuvimos un mal día, no podemos llamarnos líder. Para Daniel Goleman, quien en su libro mostró al mundo qué era la inteligencia emocional, dice que en toda persona coexisten los dos tipos de inteligencia, cognitiva y emocional, o la inteligencia y las emociones. Y es evidente que la inteligencia emocional aporta, con mucha diferencia, la clase de cualidades que más nos ayudan a convertirnos en auténticos seres humanos. Porque en definitiva, seamos líderes, seamos gerentes, seamos empleados, seamos trabajadores, seamos parte de un equipo de trabajo, todos somos seres humanos y tenemos virtudes y defectos,
pero también tenemos sentimientos e inteligencia. Saber manejar la inteligencia emocional hace la diferencia entre un líder que puede llegar a ser exitoso y uno que no lo va a ser. Un hecho muy sencillo o un ejemplo muy sencillo que yo les puedo aportar es que las empresas pueden tener un líder que a lo mejor logra muchos objetivos de los que se le plantea, o a nivel personal tiene muchos o algunos éxitos. Pero si él no tiene la capacidad de relacionarse de buena forma con su equipo de trabajo y con el entorno que lo rodea, ese líder no va a tener una trayectoria en esa empresa, no va a durar. Porque cuando se analizan, o los departamentos de gestión de personas analizan el clima laboral, el ambiente laboral, los ambientes sanos, si son sanos o no, aunque sea el líder o el gerente general o un subgerente o un supervisor, si está creando problemas y no se lleva bien con su equipo, no tiene un futuro en esa empresa. La inteligencia emocional. Dice que el enfado es una emoción negativa con un intenso poder seductor, pues se alimenta a sí misma en una especie de círculo cerrado, en que la persona despliega un diálogo interno para justificar el hecho de querer descargar la cólera en contra del otro. Esta es una frase de Daniel Goleman que yo la comparto y que la expliqué recién, donde el enfado, el enojo, es una emoción negativa en sí misma y que se alimenta a sí misma en una especie de círculo cerrado. Y nosotros como líderes no podemos justificar el hecho de retar a una persona y justificarlo con haber tenido un mal día. Esto no es parte del desarrollo y el crecimiento de nuestro equipo de trabajo. Este nuevo líder tiene que tener habilidades sociales, como la empatía o la capacidad de ponerse en el lugar del otro. También tiene que saber comunicarse. Es fundamental saber explicar o comunicar lo que se quiere. Como dije anteriormente, saber escuchar es una de las habilidades o características que siempre hay que desarrollar, porque saber escuchar a las personas nos abre un mundo de oportunidades para poder acercar a este equipo de trabajo y un mundo de oportunidades para acercarnos a las personas y conocerlas. Como decía al principio, criticar no lleva a ninguna parte, pero sí premiar y reconocer el buen trabajo. Premiar y reconocer el buen trabajo. Es mucho más efectivo que criticar. Este nuevo líder tiene que tener habilidades personales. El trabajo en equipo. Como decía anteriormente, hay líderes que piensan que todas las decisiones deben pasar por él o que solo el trabajo bien hecho está basado en él. En la realidad y en la práctica no es así. El trabajo en equipo es fundamental para sacar las tareas adelante, porque una sola persona no es capaz o no tiene la capacidad de llevar todo ese trabajo a cuestas, sino que tiene que ser compartido por todo el equipo. Tiene que tener este líder una capacidad de negociación, tiene que saber expresarse, tiene que saber cuándo dar y cuándo quitar, y tener esa inteligencia emocional o esa inteligencia para saber cómo llegar hacia las personas. Tiene que manejar muy bien el control del estrés, porque la carga de trabajo que tiene un líder o un equipo de trabajo altamente competitivo no es la misma que otro tipo de equipo. Además, que la carga emocional por querer hacer bien las cosas siempre va a ser mayor a la que de una persona o un equipo que no le interese hacer bien el trabajo. Es la presión que uno mismo se impone muchas veces. Este líder tiene que tener argumentación, tiene que argumentar por qué de sus objetivos o cuando los plantea dentro del equipo, tiene que argumentarlos para que su equipo crea en esos objetivos. Este nuevo líder también tiene que tener iniciativa, creatividad, iniciativa para anteponerse, como decía, a algunas dificultades que otras
personas no vean venir, y la creatividad para sacarlos adelante, o la creatividad para reinventarse como equipo, o la creatividad para desarrollar algún tipo de trabajo. En esta última parte de la presentación, les quiero hablar un poco de una palabra que está pegando fuerte en el liderazgo, y es la resiliencia. Liderazgo y resiliencia está sonando fuerte en este minuto, y las compañías están tomando a este tipo de líder, que es capaz de tener resiliencia, como un líder que viene a aportar a la organización, y este tipo de líder que es capaz de sobreponerse a la adversidad. ¿Pero qué es resiliencia? Este término viene de la ingeniería y dice que es la capacidad que tiene un material para absorber energías antes de cambiar su forma o romperse. La resiliencia fue tomada de la ingeniería, y en la ingeniería esto es lo que significa. Para la psicología positiva, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse y salir fortalecido ante la adversidad. Significa rebotar de una experiencia difícil o como si uno fuera una bola o un resorte. ¿Por qué las organizaciones están buscando este tipo de líder? Porque nadie tiene el éxito asegurado. Nosotros como líderes o futuros líderes, o como parte de un equipo de trabajo, o como personas, como seres humanos, nadie nos asegura que siempre vamos a tener un buen pasar. Nadie nos asegura que siempre vamos a ser exitosos. Siempre la vida nos va a dar algún tipo de alto y bajo, o siempre nos va a dar algún tipo de adversidad. Por lo tanto, este tipo de líder es el que se reinventa y sale exitoso de cualquier adversidad, y es capaz de tomar un hecho crítico o un no cumplimiento de objetivo de metas en algo positivo y con un éxito futuro. En la gestión administrativa, como decía, la resiliencia es la capacidad que tienen el líder o el equipo de trabajo en su conjunto para sobreponerse a las dificultades, a las crisis, a los errores. Y esa capacidad de reinventarse o de salir adelante se llama resiliencia. Los líderes o las personas que tienen esta capacidad de no aminorarse ante un problema, o sea grave o no, de no aminorarse ante la adversidad, sino que reinventarse y salir victorioso y exitoso de esa adversidad. Lamentablemente, como seres humanos, no todos tenemos esta capacidad, pero sí se puede desarrollar y practicar a lo largo de nuestras vidas, porque es un hábito que se puede aprender. Para Rosabeth Moss-Kanter, profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, dice que la diferencia entre ganadores y perdedores es cómo se manejan las derrotas. Aquí la resiliencia es fundamental porque de una derrota, de una crisis o de una adversidad, siempre debemos salir fortalecidos. Y siempre debemos seguir adelante con más entusiasmo y con más ganas. Porque no solo debemos luchar por nosotros mismos, sino que también tenemos una responsabilidad con nuestro equipo o con las personas que estamos guiando. Para terminar, queridos alumnos, las conclusiones de esta presentación. He querido compartir con ustedes los autores que han marcado mi vida profesional. He querido compartir con ustedes algunas experiencias personales y he querido compartir con ustedes este humilde, poco grande pedazo de intelecto. Después de analizar y mirar hacia atrás, mi consejo hacia los futuros líderes es que siempre lo hagan con respeto.
Para los líderes o las personas que no tienen la posibilidad de haber estudiado o haber sido formados como líderes, busquen en su experiencia. La experiencia siempre nos va a decir si estamos haciendo algo bien o algo mal, porque debemos aprender de los errores. También hay que confiar en las personas. Si no tenemos la capacidad como líderes de confiar en nuestro equipo, nunca vamos a ser un líder exitoso ni un líder íntegro. También los llamo a desarrollar la resiliencia, a desarrollar la capacidad de sobreponerse a los momentos difíciles, de sobreponerse y salir airosos de esos momentos críticos que nos pueden y van a pasar en nuestra vida profesional o personal. Los obstáculos que he enfrentado en mi vida personal y profesional me han impulsado a desarrollar mis fortalezas. En definitiva, mi experiencia siempre me dictará el camino que debo seguir, ya que nunca hay que cometer un error dos veces. Siempre sean líderes con principios y por sobre todo con respeto hacia las personas. Muchas gracias por haber escuchado esta presentación. En este minuto vamos a pasar a la ronda de preguntas y quedo atento a las inquietudes que puedan tener. Muchas gracias, ingeniero y profesor Ezequiel Pinto Catalán. Qué maravillosa forma de terminar la noche, ¿no? Con una refrescante, dinámica y práctica ponencia que nos deja inspirado, nos deja a todos con esa sensación magnífica de la aplicación práctica de un conocimiento y justamente en el manejo de uno de los recursos más complejos que pueda contener una organización, que es el recurso humano. Es el capital humano precisamente el que usted hoy nos ha ilustrado y nos ha mostrado de forma tan clara y verídica. Agradezco nuevamente su presentación y de inmediato voy a proceder a dar la oportunidad a los alumnos que están levantando su mano. También han llegado, le comento, una cantidad importantísima de preguntas vía chat. Recuerdo también para todos los alumnos que esta videoconferencia está grabada y va a estar a vuestra disposición en formato MP4 como video y audio, que es un material académico que estará a vuestra disposición cuando ustedes lo necesiten. Entonces, de inmediato procedo a dar algunas oportunidades de consultas. Nos ha escrito el señor John Quiroga. Me gustaría si John puede activar su micrófono. A ver, aquí está activado, pero me parece que él lo tiene desactivado. Por favor, para proceder a hacer su consulta. Me parece que no logra activar John. Si es factible, puede realizar su consulta vía chat. Tenemos también dentro de la presentación una consulta del ingeniero Héctor Atilio, a quien dejo en este momento con apertura de micrófono. Héctor, muy bienvenido, por favor, a su disposición. Muy buenas noches a todos. Saludar a Ezequiel por su excelente conferencia y esta oportunidad que nos da la Universidad Benito Juárez para escuchar todo lo bueno y lo nuevo del liderazgo. La pregunta que, digamos, un poco lo que me estaba haciendo y de acuerdo a la ponencia que estaba haciendo Ezequiel es ¿en qué porcentaje influye el carácter de un líder para poder manejar el grupo? Bueno, como expuse anteriormente, los tres autores dan directrices de cómo nosotros debemos manejar el carácter. Y el carácter se maneja a través de la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que siempre es bueno tener un poco de carácter y hay que saber utilizarlo
en la medida que corresponda. A veces hay que ser un poco más flexible y otras veces hay que ser un poco más duro con el equipo. Por lo tanto, la flexibilidad que yo hablaba del líder es la que se necesita para sacarlo adelante. No podemos caer en los extremos para llegar a ser un líder como el que yo les representé en este minuto. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y justamente es el tema justamente del carácter, porque muchos a veces lideran con el miedo, con el autoritarismo, hasta inclusive con el chantaje. Justamente un poco el tema de la inteligencia emocional es que lo que va a poner un poco a prueba también el carácter de ese líder, ¿no? Absolutamente, no podemos caer en esas prácticas y es el mensaje en definitiva que yo quiero transmitir, que un líder, un buen líder, no puede caer en las prácticas de autoritarismo ni miedo a su equipo, porque al final nunca se va a desarrollar como un líder. Muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias, Ignacio. Gracias a usted, Héctor. Bienvenido a nuestra plataforma. Agradezco su presentación. Tengo también en este momento a la señorita Susana. Me parece, a ver, no, perdón, está en este momento, sí, está Susana Cousin, que también desea hacer una pregunta al profesor ingeniero Ezequiel. Por favor, Susana, a su disposición. Buenas noches con todos. Como decía, mi nombre es Susana Cousin. No, perdón, no se logra escuchar. Por favor, si puede elevar el volumen de su audio. Ahí. No, aún no logramos escucharle bien, Susana. Por favor, necesitamos mejorar el audio. A ver, déjame. A ver, intente ahora, por favor. Sí, ahora le escuchamos. ¿Aló? Susana. No, creo que no la tenemos presente en este momento. Sí, ahí está Susana. Por favor, quedamos atentos a sus indicaciones. ¿Aló? ¿Ahí me escuchas? Le escuchamos bien. Como le decía, buenas noches. Gracias por esta conferencia. Fue muy enriquecedora. Yo tengo una pregunta. Yo trabajo en el área de ventas, especialmente con gente que está, no a mi cargo directamente, pero sí yo manejo una línea de productos en los cuales ellos deben vender. ¿Cómo yo puedo liderar para influenciar que ellos tomen un poco de conciencia que los productos que deben ofrecer también dentro de su portafolio de ventas sean ofrecidos? Porque muchas veces ellos no lo hacen. Entonces quería por ahí una guía, cómo yo podría manejar a la gente dentro de liderar para que ellos formen parte de esta línea de productos también. Hola, Susana. Mira, lo primero, si no son parte de tu equipo, también los puedes liderar en el sentido de hacer conciencia de la importancia que tiene su venta para la organización. Porque si ellos no venden, en algún momento no van a tener organización. Eso por una parte. Lo otro es la capacitación y la cercanía y el vínculo que tú puedas crear con ellos para que entiendan tu punto de vista y también tú conocer su realidad y su punto de vista. La forma de generar esos lazos y de sacar acciones positivas es conociendo las realidades y ponerse en el lugar del otro para saber qué necesidades tienen y cómo tú las puedes cumplir. Bueno, yo un poco lo he ido haciendo, pero por ejemplo, yo salgo como una supervisora hacia ellos. El momento que yo estoy, lo hacen, pero el momento que ya no lo estoy, lo dejan de hacer y venden productos, se podría decir, los de más alta rotación y dejan de ofrecer el resto.
Bueno, en ese sentido, suele pasar el tema de que ya no pasa un tanto por liderazgo, que el equipo de venta quiera vender lo que es más rentable y lo que es menos rentable. Ya pasa por un tema netamente económico. Tal vez habría que hacer una revisión de ese portafolio y por qué no es tan atractivo para los vendedores y transformarlo en algo que sí sea atractivo, ese mismo producto. Y además, dentro de ese mismo grupo, tratar de fortalecer algún líder que esté presente siempre con ellos. Alguien que comparta tu misma visión. Perfecto. Muchas gracias, Susana. Le agradecemos su participación y consulta. De inmediato, tengo una consulta también de don Mauricio Rivera. Mauricio, he activado su micrófono. Por favor, si puede realizar su consulta. Me parece que el Mauricio no ha activado el micrófono de su equipo. Ok, de inmediato entonces procedo a dejar a don David Contreras también a disposición. David está en línea, queda a disposición con el profesor. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, le escuchamos bien. Ok, muchas gracias. Eh, yo quería comentar que, bueno, en esta conferencia aquí lo que se está exponiendo de respeto por los demás, porque bueno, digamos que eso de liderazgo y todas las cuestiones, pues hay, aquí se han dicho cosas muy importantes, sino que me refiero a que hay mucha documentación, el que quiere leer pues va y busca en una biblioteca, en internet, lee, se entera, ¿sí? Pero esa palabrita que le pusieron coma seguido, respeto por los demás, es algo que sí poco lo enseñan. Es decir, me refiero a lo siguiente. Hay cosas que uno le enseñan en la casa, es decir, lo educan, y cosas que no enseñan en las universidades, o en los colegios, o en las escuelas. Digamos que por patronatos te enseña una línea de autoridad, ¿sí? Pero el respeto como tal, ese viene de la casa, ¿sí? Lo que nos enseñan nuestros padres, lo que nos enseñan en nuestros hogares. Es decir, son cuestiones que debemos tener como personas y de las cuales no dan títulos universitarios. Otra cuestión, hay un asunto y es que de todas formas hay pues, hablo de Latinoamérica, ¿no? Eh, a nivel de europeo debe ser algo distinto, pero por lo menos aquí existe mucho régimen vertical, ¿no? Es decir, las líneas de mando verticales, pero a veces se dice que hay que trabajar en equipo, pero no se observa a veces un mapa de trabajo horizontal, que debiera ser en cierto momento eso que se debe manejar para realmente ejercer un liderazgo acorde, ¿sí? Es decir, una estructura horizontal y no tan vertical. Y la pregunta que he hecho en el foro es, ¿qué puede llegar a pensar una empresa de sí misma que nombre líderes por posición y no por mérito verdadero? Muchas gracias. Bueno, contestando tu pregunta, el líder de posición que exponen algunos de los autores no es otra cosa que llegar a una posición de jefatura. Obviamente que cuando uno llega a una jefatura, generalmente es por mérito, o a veces por casualidad, porque la situación o algo circunstancial produjo que tú llegaras a ese cargo. Por lo tanto, el líder de posición es cuando uno llega a un cargo de jefatura y tiene gente a cargo o tiene que gestionar a las personas. No quiere decir que al llegar a ese cargo tú no lo merecieras o no tuvieras las competencias o las capacidades necesarias. Sí, lo que dicen los autores es que para lograr ser un líder respetado por tu equipo de trabajo, se construye desde esa base hacia adelante. Perfecto, muchas gracias.
David, voy a proceder a habilitar a Mauricio Rivera. Ahora sí me parece que está su micrófono. No, seguimos con inconvenientes técnicos ahí. Don Luis Antonio Martínez, bienvenido Luis, queda a disposición para realizar la consulta al profesor. Sí, buenas noches, profesor Ezequiel. Muy interesante la ponencia, muy enriquecedora. Yo tengo una consulta. Mi trabajo es un trabajo más social y a veces la tarea es como tratar de formar líderes en las comunidades y sobre todo comunidades de muy bajos recursos y comunidades muy, digámoslo así, como muy azotadas por la violencia, por la pobreza y por todas estas cosas. ¿Cómo hablarles de liderazgo? Pues yo entiendo algo de la resiliencia, pero entonces como que no es todo. En comunidades pobres o en situaciones, digamos, como la de Venezuela, que están oprimidos, que tienen tantas dificultades, hablar de liderazgo con hambre es como bien difícil. ¿Cómo lograr formar esas comunidades en liderazgo? Hola, Mauricio. Mira, yo también, perdón, Luis Antonio. Luis Antonio, perdón, Luis Sí, Antonio. profe. Mira, yo también conozco las realidades de mi país y también conozco las necesidades que tienen muchas de las personas, pero sin importar aquello, también conozco líderes que nacen por la necesidad misma que ellos tienen. Si tú logras convencer o empoderar a alguna de esas personas para que crean que transformándose en líder es un medio para salir de la pobreza o donde están, estoy seguro que vas a tener mucha más gente a tu lado de la que tienes en este minuto. Cuando tú eres capaz de hacerles entender de que su propio esfuerzo es una herramienta fundamental para salir adelante, para doblegarle la mano al destino, yo creo que ese es el camino para buscar los líderes que tú necesitas. Sí, profe, qué bueno y es interesante porque de verdad que necesitamos muchos líderes. Hoy día existe lo que se llama la meritocracia, pero eso es como, perdonen, así como es más rosca que meritocracia, porque no se cumple a cabalidad con eso, ¿no? Hay muchos líderes hoy hay muchas personas que tienen ese liderazgo innato y que se pierden dentro de las comunidades y dentro de la misma sociedad y que no se aprovechan. Entonces, muchas gracias, profesor Ezequiel, muy interesante, muy bueno y muy enriquecedor el tema. Muchas gracias a ti. Gracias, Luis. Continuamos de inmediato y tenemos aquí, estamos en presencia de nuestra primera dama que nos va a realizar alguna consulta. Heidi Lorena, hola, buenas noches. Está a disposición para conversar con el profesor. Buenas noches a todos, buenas noches Ignacio, buenas noches Ezequiel. Primero quiero agradecerte la excelente ponencia y quería hacer una consulta. ¿De qué manera se puede abordar a un líder que no maneje este tipo de lineamientos de los que estamos tratando hoy y que en la actualidad maltrate a su equipo de trabajo? ¿De qué manera puedo abordarlo? Mira, difícil pregunta porque la realidad dice que ese tipo de líderes sí existe. Y la forma de abordarlo, yo te diría que tiene que ser siempre con altura de miras, tratando de tú aplicar lo que he compartido con ustedes en este minuto, de tratar de replicarlo con el resto de las personas y de la medida que se pueda tener conversaciones o comunicación con este líder y hacerle ver que ese no es el camino para liderar un equipo. Si nosotros podemos comunicar nuestros sentimientos de buena forma, con respeto y en un círculo de cordialidad, si es que se da, es la forma de abordarlo. Lamentablemente se da este tipo de líderes y yo creo que las organizaciones, como dije en esta presentación, cada vez más, o sea, cada vez más no contratan este tipo de personas.
las organizaciones ya no quieren personas que sean autoritarias o que creen conflictos. Las organizaciones están en desarrollo, aunque algunas más que otras, pero buscan líderes que sean más que sean más cercanos al equipo de trabajo y que puedan unificar criterios y construir para la organización. En este sentido, ese tipo de líder lo que hace es destruir la organización. Y en algún momento determinado, la organización se va a dar cuenta de ello y ese líder ya no sería parte de esta organización. Gracias, Angie, por su consulta. De inmediato procedo con don Juan Bautista. Les rogaré, sí, que sus consultas sean breves, dado la alta afluencia de asistentes y de consultas que existen. Gracias, Juan. Juan Bautista está en línea, puede comunicarse con el profesor. Juan, ¿le escuchamos? Ok. Procedo entonces a habilitar a don Jonathan Gallego. Jonathan está a disposición para conversar. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Correcto. Ok. Pues primero que todo quería agradecer a la Universidad Benito Juárez por la oportunidad que pues, me ha dado para poder recibir esta magnífica presentación del ingeniero Ezequiel Pinto, y gracias también señor Ignacio Landeros. Mi pregunta básicamente es cómo yo podría implementar una estrategia de resiliencia en una organización o en una empresa donde pues muy probablemente en el país puede estar también afectada por medio de empleados que estén afectados pues por su conflicto armado que nosotros vivimos, y que eso puede repercutir a nivel de su desempeño en las organizaciones. ¿Cómo podría yo una estrategia para poder implementar resiliencia en esas personas que yo tengo a cargo? Mira, el término implementar no lo utilizaría tan exacto. Lo que yo te diría es que la resiliencia se da de forma, primero, natural en las personas. Como dije antes, hay personas que tienen mayor o menor capacidad de resiliencia o de sobreponerse a una dificultad. Segundo, lo que yo te aconsejo es que no hay una técnica para enseñar la resiliencia, no hay una técnica para sembrar esa semilla en las personas, una técnica efectiva, sino que es en el tiempo. Pero lo que sí puedes hacer es crear un equipo de trabajo altamente positivo, altamente esforzado y altamente cohesionado contigo como líder. ¿Para qué? Para que cuando suceda esa adversidad, ustedes tengan la capacidad de sobreponerse y salir adelante. Ese es el camino que yo te recomendaría a través de la pregunta que me has realizado. Ok, muchas gracias, sí, queda clara y pues con respuesta asertiva. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, Gracias por su consulta. De inmediato, entonces, procedo a habilitar a la señorita Sonia Milena Guayán. Sonia, buenas noches. Sonia, ¿logra escucharnos? ¿Puede hablar en este momento? Me parece que hay inconvenientes. Dejo de inmediato a don Néstor Jiménez. Néstor, está a disposición. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Un poco más alto, por favor, Néstor. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a la Universidad Benito Juárez por esta oportunidad. Gracias a Ezequiel por darnos una excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Tengo 22 años y tengo experiencia laboral ya, ¿ok? Hace poco se me dio la oportunidad de liderar un grupo de trabajo. Quería saber si me puedes dar alguna herramienta para mejorar mis técnicas de liderazgo a pesar de mi corta edad. Bueno, las herramientas te las presenté acá en esta ponencia. Mi consejo es que siempre tienes que estar instruyéndote y siempre adquiriendo nuevos conocimientos, ya que tienes 22 años, eres muy joven,
pero la importancia primero es que te des cuenta de que hay que hacer las cosas de una forma, como lo he presentado ahora, hay que hacer las cosas bien, con respeto hacia las personas, porque es la forma de que seas un líder de verdad, una forma de que seas un líder respetado. Y lo segundo, por tu corta edad, es instruirte, leer, leer y leer para sacar las experiencias que otras personas han tenido antes que tú. Y cuando se te presenten, vas a tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Bueno, en honor al tiempo, también debo comentar que hay una cantidad importante de preguntas en el chat, aparte de los agradecimientos y felicitaciones al ingeniero. Son felicitaciones y vienen de distintas partes del mundo, así que es un reconocimiento global para nuestro profesor. Desde ya las gracias. Dejaré también estas consultas en el chat a disposición del profesor Ezequiel para si él tiene la oportunidad de responderlas. Son varias, son bastantes, pero me gustaría recordar nuevamente que esta presentación ha quedado grabada en un link. Ustedes las pueden recepcionar y retirar. Agradezco a toda nuestra convocatoria altísima de asistentes, lo cual habla muy bien de esta presentación, de esta brillante presentación, lo que nos enaltece a nosotros como universidad, agradeciendo toda esta dinámica de trabajo que el profesor nos ha presentado, además de mostrar experiencia en el tema y por sobre todo un cariz que lo distingue en términos de su liderazgo, que es un liderazgo nato y que se refleja en sus palabras, en sus expresiones. Así que eso se agradece muchísimo. Recordarles también a nuestros alumnos y a nuestros asistentes que pueden visitar nuestra página web, donde van a revisar otros webinarios que existen ahí de diversidad y multiplicidad de temas, de distintas temáticas y áreas del conocimiento, tan interesantes e importantes como la que nos ha planteado el profesor Ezequiel Pinto. Además, también pueden visitar nuestra amplia gama de cursos, de diplomados, maestrías y doctorado que nuestra universidad presenta. Dejo a vuestra disposición toda ese material que ustedes pueden reportar. Los invito nuevamente a presenciar estos webinars en donde van a encontrar este tipo de presentación tan interesante como la que hemos recepcionado en el día de hoy. A nombre de la Universidad VJ, Universidad Benito Juárez, en la hermosa ciudad de Puebla, en México, agradezco nuevamente a nuestro profesor, a toda la amplia convocatoria, y desde la lejanía estamos a vuestra disposición nuevamente enviándole un abrazo fraterno y muy feliz de que haya participado con nosotros. Profesor, nuevamente gracias. Sus palabras. Bueno, don Ignacio, para mí es un placer siempre colaborar con la universidad donde yo fui exalumno. Parte de mis competencias o algunas de las más importantes que he adquirido últimamente fue a través de la universidad. Insto a todos los alumnos que están a la escucha en este minuto a ser partícipe de la formación que presenta y el modelo formativo que presenta esta universidad, porque es una universidad de calidad y que, como vieron en esta presentación, que también fomenta los valores. Por lo tanto, yo los invito a todos ustedes a seguir formándose como profesionales a través de la universidad, de la plataforma, y por último agradecer a don Ignacio por la posibilidad, a la universidad y el tiempo que han invertido ustedes en ver esta presentación. Me voy con un regocijo en el corazón por haber compartido un pedazo de mis conocimientos. Muchas gracias, profesor. Nuevamente agradecido por ello, invitando también a nuestros alumnos e instándolo a comentar que esta semana culminamos los webinars que están asociados a comunicación y liderazgo. Mañana también pueden presenciar otras interesantes presentaciones. La próxima semana
ya entramos de lleno a marketing, marketing digital, e-commerce, y semana a semana estamos desarrollando nuevas temáticas. Por ende, entonces pueden presenciar, participar, consultar, adquirir este conocimiento que es tan vital y recabar información que con gusto desde nuestra universidad les podemos convidar. Así como hemos destacado a nuestro profesor, a nuestro ingeniero, que valga la redundancia, ha sido uno de nuestros alumnos destacados dentro de el área académica. Justamente esa es la oportunidad que tenemos como universidad de desarrollar talentos en forma interna y transfundirlo en forma global a todos los asistentes y organizaciones. Desde Puebla, un abrazo fraterno para usted, ingeniero, y estamos conectados nuevamente en algún momento. Igualmente, don Ignacio, gusto en saludarlo. Un gusto y un saludo fraterno para todos ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.